Seguimos en nuestra predicación constante de arrepentimiento, como dice nuestra confesión de fe. Ciertamente, hermanos, no queremos venir los domingos a escuchar nada nuevo. Queremos escuchar el Evangelio una y otra vez, porque eso es lo que necesitamos. Es un gran gozo, hermanos, y placer en esta hora poder tener la predicación de la santa palabra del Señor delante de ustedes. Y es con mucho temor y temblor, hermanos, que subo a este púlpito sabiendo que estamos delante de Dios, hablando de parte de Dios. Pueden buscar, por favor, en sus Biblias el libro de Marcos, el capítulo 5. En esta mañana, hermanos, nos compete ver los versículos 21 al 43. Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a ver dos historias asombrosas que ilustran nuestra necesidad de creer. Vamos a también a ser recordados de ese poder que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre la enfermedad y la muerte. Mi deseo, hermanos, esta semana al orar al Señor era que podamos ver en estos versículos, hermanos, la fe como algo esencial para la salvación. Vamos a ver cuándo empieza a nacer esta fe dentro del corazón de los pecadores. Vamos a leer nuestro texto, hermanos, el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43, dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña,
le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Tenemos aquí, hermanos, en esta historia, dos cuadros de nuestra salvación por fe. Y así he titulado mi sermón en esta mañana. Dos cuadros de nuestra salvación por fe. Cristo, hermanos, había cruzado a Capernaum por el mar nuevamente, luego de haber mostrado su poder sobre los espíritus inmundos, que fue lo que vimos el domingo anterior. Y tenemos que recordar, hermanos, pues que Capernaum era un pueblo pesquero, era un pueblo que se estima que tenía alrededor de 1,500 habitantes, pero era un pueblo que estaba en auge, había una bonanza, había muchas rutas comerciales que pasaban por aquí, de manera que era un pueblo, aunque pequeño, importante. Era un pueblo próspero. Ahora, si recordamos en nuestra serie y los capítulos anteriores que hemos predicado, en Capernaum fue donde tuvimos el ejemplo de los 4 amigos llevando al paralítico, ¿verdad? Bajándolo en la cama. Fue en Capernaum donde Jesús pronunció las palabras al paralítico de que tus pecados habían sido perdonados. Fue en Capernaum donde Mateo, el recolector de impuestos, se había convertido en discípulo y donde Dios había obrado otros muchos milagros, hermanos. Los teólogos y comentaristas pues se refieren a Capernaum como el centro de operaciones de nuestro Señor. Pues muchas cosas pasaron en Capernaum. Y Cristo, luego de haber ido a la región de los Gadarenos, vuelve a este lugar. Y lo primero que nos indica el versículo 21 es que había una gran multitud. Hermanos, esto nos indica nuevamente y nos recuerda la fama que se había seguido extendiendo por todo el pueblo y todas las regiones acerca de quién era este Cristo y todo lo que hacía. En el capítulo 4 vimos, sanó la mano seca, en el capítulo 3 sanó la mano seca de este hombre. En el capítulo 4 vimos su poder sobre la naturaleza, calmando la tormenta. En el capítulo 1 se nos dice que sanando a muchos y echando fuera demonios. De manera, hermanos, que la fama que nuestro Señor Jesucristo tenía, pues no era algo de maravillarse, pues ciertamente había obrado muchos milagros. Y lo que Marcos nos quiere dejar en claro, primeramente, es nuevamente una multitud, mucha gente. Pero luego, en el versículo 22, estamos entrando ahora al primer cuadro de nuestra historia. Se nos narra que vino ¿quién? Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Hermanos, y no es por casualidad que aparece el nombre de Jairo en esta narración. Se cree que Marcos incluye el nombre de este principal de la sinagoga, porque a quien Marcos está escribiendo, muy probablemente ellos conocían a este tal Jairo, y era un principal de la sinagoga. Ahora, ser principal de la sinagoga, hermanos, en un pueblo pequeño como Capernaum, muchas veces se daba como cosa hereditaria, sucesión hereditaria. Pero también se cree que este Jairo, pues tenía bienes, era un hombre acomodado. Este era un puesto que era bastante respetado en la comunidad judía. Y era un puesto que, sin duda, pues él debería de haber conocido a muchas personas, y muchas personas debieron de haberlo conocido a él en ese pequeño pueblo de 1,500 personas. Así que el tiempo pasó y este buen Jairo
algún día le tocó ser el principal, él, de la sinagoga. Eso significa, hermanos, que él era el responsable del orden, él era el responsable del servicio en esa sinagoga. Ahora, posiblemente, hermanos, no nos lo dice el texto, pero posiblemente este Jairo era un fariseo, de esos que eran orgullosos, que tomaban muy en serio las cuestiones ceremoniales, las cosas externas. Pero parece que en este punto, hermanos, en nuestro versículo 22, ya había pasado un cambio en este Jairo. Este hombre ya había cambiado, porque se nos narra que viene a donde Cristo y se postró a sus pies. ¿Y por qué se postra Jairo a los pies de Cristo? Este que era principal de la sinagoga, que tenía un puesto renombrado entre la comunidad. Bueno, Jairo tenía una gran necesidad, hermanos. ¿Cuál era la necesidad de Jairo? Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Por quién ruega Jairo? Por su hija, hermanos. Por su hija. Y la palabra ahí en el griego original es hijita. Ven a ver a mi hijita. Ese diminutivo denota amor, ternura. Marco no nos lo dice, pero Lucas agrega en su narración de esta historia de que era su única hija. Cuán amada ha debido de ser esta hija para Jairo. Lo que vemos, hermanos, es una intensa ansiedad y desesperación de este padre que estaba a punto de perder a su hija. Yo creo que por la providencia de Dios, hermanos, lo que sucedió ayer a mi familia con el tema de nuestra hija que se fracturó un brazo, me llevó sin duda a comprender esta ansiedad que Jairo tenía. Le está diciendo a Cristo: ven, ven. Casi como que podemos sentir, hermanos, su desesperación. Ven y pon las manos sobre ella. Y presta atención. ¿Qué dice Jairo? Para que sea salva y vivirá. Hermanos, ¿no es esto verdadera fe? Ahora, ¿de dónde viene esta fe? ¿Cómo brotó esta fe en el corazón de Jairo? Recuerden, hermanos, posiblemente Jairo era un fariseo. Ellos se oponían a Jesús. Y ya hemos visto en estos capítulos las numerosas veces que cuestionaban e interrogaban y buscaban desesperar y caer a Jesús. Hablando de los fariseos. Pero nuevamente recordemos que Capernaum era un pueblo chico. Y al ser el centro de operaciones de nuestro Señor, hermanos, seguramente Jairo había tenido que haber escuchado alguna de las historias de Cristo. Seguramente escuchó cómo este Cristo sanó a un paralítico. Ciertamente había escuchado que este Cristo no solamente sana, sino que perdona pecados. ¿Y quién es este que perdona pecados sino Dios mismo? Él sin duda, hermanos, había sido afectado por el ministerio de Jesús y había reconocido que Jesús era el Mesías. El versículo 24 nos dice que Cristo en su tierno amor va con él y que vuelve y nos menciona Marcos. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hermanos, Jesús fue con él. Pero en ese camino donde Jesús estaba hasta la casa de Jairo, hermanos, la multitud era real. A Cristo se le dificultaba caminar. Imagínense esa escena. Lo apretaban. Imagínense la algarabía alrededor. Las voces escuchándose alrededor. Cristo va a la casa de Jairo, va a sanar a su hija. Pero ahora tenemos, hermanos, en nuestra historia del primer cuadro,
una interrupción. Ahora se interrumpe el primer milagro por un segundo milagro, que es el que vamos a ver. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahora en esta escena, hermanos, aparece una mujer de la nada. Esta mujer, hermanos, había estado batallando con su vida por 12 años. Yo no sé cuántos han tenido una enfermedad crónica o crítica, que han tenido que luchar con ella, no por años, pero semanas o meses. Hermanos, eso es agotador. Eso es desesperanzador. Anímicamente uno no tiene ánimo de nada. Todo le sabe a tristeza. Todo es soledad. Y esta mujer llevaba 12 años en ese estado. Había hecho tantas cosas, había ido a muchos doctores y de hecho Marcos nos dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Con el único propósito de sanarse, para volver a tener esa salud que ella hace 12 años gozaba. ¿Y qué había conseguido hasta ahora, hermanos, en todo este tiempo? Nada. Le iba peor, nos dice Marcos. Le iba peor. Pero Cristo no era un doctor más. Cristo no era un doctor más. Hermanos, y yo creo que cada milagro de sanidad que Jesús hace en las Escrituras es una ilustración, hermanos, de la sanidad de nuestra alma. Cuando vemos y consideramos esos milagros, hermanos, podemos ver, y estos milagros son una prueba, hermanos, de su divinidad y de su poder, que Él verdaderamente era el Hijo de Dios y de que su poder no tiene límites. Hermanos, estos milagros de sanidades no nos demuestran, hermanos, la compasión tierna y el amor de Cristo por el cuidado de las almas. Hermanos, yo creo que estos milagros los vemos y fueron escritos para que nosotros, tú y yo, nos demos cuenta, hermanos, de que Él era verdaderamente el Mesías. Hermanos, y ciertamente hay una ilustración y una enseñanza para nosotros aquí, hoy. En estos dos milagros, hermanos, que vamos a ver, hay una lección para nosotros. Y la lección es nuestra necesidad de reconciliarnos con Él, nuestra necesidad de convertirnos a Él. Lo que pasa, hermano, es que a ti y a mí nos han lavado la cabeza desde que nacimos. Este mundo y la propaganda de este mundo nos ha querido vender y nosotros hemos comprado la mentira de que todo lo que vemos en este mundo es lo que es. Que cuando cerremos nuestros ojos, nada va a pasar. Que las riquezas se acumulan aquí y ahora. Que todo lo que importa es esto que vemos. Hermanos, no vemos y no somos testigos diariamente de cómo personas ni siquiera le ponen la más mínima preocupación a su eternidad. Ni siquiera les interesa lo más mínimo su alma. Ellos se preocupan más por su pelo y por su cuerpo y por su cara, que los gusanos un día comerán, que por sus almas que vivirán. Se preocupan más por sus mascotas, por sus casas y carros, que un día perderán, que por sus almas que siempre existirá. Se preocupan más por sus trabajos y el dinero, que la polilla corromperá, que por hacer riquezas en los cielos, donde el hollín y la polilla corrompen. Almas, 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 hermanos, que algún día pasarán una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno.
Versículo 27. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, cuando esta mujer nuevamente oyó hablar de Jesús, ¿cómo había oído hablar? Bueno, por supuesto, esta mujer era de Capernaum. Ella estaba enferma, pero ella no estaba sorda, hermanos. Ella no estaba ciega. Sin duda había escuchado de este Cristo que obraba milagros, que perdonaba pecados. Es imposible, hermanos, que ella no haya escuchado predicar o enseñar a nuestro buen Señor en Capernaum. Ahora, hermanos, tenemos que recordar que esta mujer que hacía 12 años tenía un flujo de sangre, hermanos, las personas seguramente evitaban acercárseles. Ella ha debido de haber tenido una vida muy, pero muy, hermanos, solitaria en esos 12 años. Y no solitaria, menospreciada. Hermanos, según el método judío de adorar, ella no era una persona limpia. Ella no estaba limpia por la enfermedad que tenía. Eso significa, hermanos, que ella no podía acercarse a ninguna sinagoga a adorar. Ella no podía acercarse a la sinagoga de Jairo a adorar por su flujo de sangre. Levíticos nos narra cómo trataban a estas personas que tenían esta enfermedad, hermanos. De hecho, ellos consideraban que todo lo que esa mujer tocaba era impuro. Donde ella se sentaba, nadie se sentaba. Era como un perro, hermano, sarnoso, lleno de moscas, que cuando lo ven, usted se cambia de posición. Imagínense esa vida, hermanos, de menosprecio por 12 años. Ella había escuchado hablar de Jesús, pero ella tenía un gran problema, hermanos. Ella tenía un gran problema para llegar a donde esté Jesús. ¿Cuál era el problema, hermanos, de ella? Ella seguramente pensaría, ¿cómo hago para llegar a donde está Jesús? Porque no solo la gran multitud era un impedimento, sino que la multitud puede darse cuenta de lo cerca que estoy. Me pueden echar a un lado fácilmente, quizás me lastimen. Además, si este Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que es santo, impuro y sin mancha, ¿será que yo que estoy impura puedo acercarme a Él? Tampoco puedo confrontarlo. Este es el Santo de Israel. ¿Cómo puedo llegar a donde Él? Además de eso, hermanos, Él va en camino a hacer tremendo acto de bondad. Va a sanar la hija de Jairo. ¿Cómo puedo interrumpir semejante misión de este Cristo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y ella decía, si tan solo tocare su manto. Hermanos, imagínense la fe de esta mujer. Ella ni siquiera quería tocar, tener un contacto físico con Jesús, ni siquiera darle la mano. Ella solamente quería tocar su manto y ella decía, seré salva. De acuerdo a las costumbres de los hombres, hermanos, en ese tiempo, los hombres usaban unos mantos que en las 4 puntas terminaban con algo que se llama borlas. Las borlas eran como un fleco o una especie de hilo que guindaba de las 4 esquinas. Y ella decía, yo solamente necesito tocar eso que guinda, eso que baila entre el viento. Ni siquiera su manto, las borlas, las esquineras, los flecos de ese manto, y yo seré salva. Ahora, recuerden, hermanos, ella no estaba segura si podía tocar a Jesús. Ella decía, si tan solo tocare. Hermanos, y si esto que estamos viendo es un cuadro de la salvación, ¿no nos podemos hacer la misma pregunta nosotros? ¿Será que yo hoy me puedo acercar a Jesús? ¿Será que puedo acercarme y tocar a Cristo?
¿Puedes tú acercarte a Jesús? Has pecado todos estos años. Tú odiabas a Cristo y tus obras, hermanos, confirman eso. Tú no querías saber nada de Cristo y quizás te estás preguntando en esta mañana, ¿será que puedo acercarme todavía a Jesús? ¿Será que puedo tocarlo y seré convertido? ¿Será que sanará mi alma? Oh, hermano, la resistencia no está en Él. La resistencia está en ti. Sí puedes, hermano, acercarte. Sí puedes acercarte en tu pecado y en tu condición de pecador. Él ha dicho que todo aquel que se acerca a Él, Él ha prometido que Él no le echa fuera. De hecho, Él te urge en esta mañana que vayas a Él. Él te anima que vayas a Él. De manera que sí puedes acercarte. Y ella decía, tan solo un toque. Hermanos, ¿qué es un toque? Un toque no es nada, hermanos. No es nada. ¿Será que ese simple toque iba a drenar poder de Jesús y la iba a salvar? Un toque, hermanos, no es nada espectacular. No es nada que podemos estar orgullosos de hacer. ¿Qué es un toque, hermano? Pero en la sabiduría de Cristo y de nuestro Dios, hermanos, no había un ejemplo mejor para representar lo que es la fe. La fe, hermanos, es un toque. Es un toque. Esto es lo que este toque, hermanos, representa. La Biblia nos dice que la salvación es por medio de la fe. Ahora, la fe no merece el cielo. La fe no es una buena obra de nosotros. La fe no es algo grande, hermanos, para aplaudirnos. La fe es solo un toque, hermanos. Es una manera de obtener las bendiciones del cielo. Es la fe en Cristo, el Hijo de Dios y Señor, que nos salva, hermanos. Y ella decía, tan solo un toque y seré salva. Hermanos, las traducciones modernas, algunas ponen y seré sana. Pero qué bueno que la Reina Valera lo traduce, hermanos, como lo que es. Ella decía, y seré salva. Hermanos, en el corazón de esta mujer, ella quería ser tanto salva como lo mucho que quería ser sanada, hermanos. Y nuevamente, ella sabía, hermanos, cuál era su estado. Ella sabía que era una pecadora. Ella sabía que su necesidad más grande no era ser sanada de ese flujo de sangre, sino que su necesidad más grande sería ser salvada de sus pecados y de su transgresión con Dios. Ella había escuchado el poder de Jesús, hermanos, para perdonar pecados a este paralítico. Y ella quería que sus pecados también fueran perdonados. Hermanos, y esto nos ilustra que la principal razón por la que tú y yo debemos acercarnos a Cristo es por la salvación de nuestras almas. Hermanos, porque eso es lo más apremiante. ¿De qué sirve, hermanos, que el Señor nos conceda sanidad, que el Señor nos conceda un trabajo, que el Señor nos conceda una familia, si al final nuestras almas, hermanos, son echadas al infierno y perecen eternamente? La principal razón, hermanos, por la cual nos acercamos al Señor es por salvación. Es para que el Señor nos dé una nueva vida, un nuevo corazón, nueva voluntad, de manera que ahora vivamos para glorificarlo a Él. En el versículo 29, ahora vemos, hermanos, cuál fue el resultado de esta fe. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Hermanos, enseguida nos dice Marcos que esa fuente de sangre quedó totalmente seca. Hermanos, ¿no ocurre el milagro de la regeneración de la misma manera, hermanos? ¿No ocurre el milagro del nuevo nacimiento instantáneamente en nuestras vidas? Y ahora en el versículo 30, hermanos, se nos habla acerca de este poder de Jesús. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Hermanos, por supuesto que él sabía quién había tocado sus vestidos, pero parece ser que era o le agradaba a Cristo, o era su intención el que todos supieran quién había sido. El reconocer a esta mujer y ponerla enfrente de todos. Y ciertamente a Cristo le plació, hermanos, que quedara registrado en ese momento para ellos y para nosotros también. La mujer, hermanos, temiendo y temblando, postrada, confesó delante de él. Pero la pregunta es, ¿por qué temblaba esta mujer? Bueno, hermanos, recuerden, este era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, que perdona pecados, que sana enfermos, que levanta paralíticos, que cura manos secas, aquel que es santo. ¿Cómo no iba a temblar? Pero también estaba temblando, hermanos, porque había sido sanada, hermanos. Hermanos, 12 años con esa enfermedad, y la Escritura nos dice que ella sintió esa sanidad en su cuerpo. Ella se dio cuenta, estaba segura, podía sentirlo, volvió a tener esa vigorosidad que tenía antes. Si pudiéramos ver tan solamente el rostro de esa mujer, hermanos, seguramente el color le volvió. Sus pupilas se dilataron de lo asombrada que estaba. Estaba sana nuevamente. Se sentía como hace 12 años. Estaba temblando, hermanos. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 34. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow, hermanos. Jesús le dice: hija. Qué asombroso término nuestro Señor usa aquí. Le dice: hija. Hermanos, ¿y no es esto lo que pasa cuando el Señor te ha salvado de tus pecados? ¿No eres ahora hijo o hija y ya no eres más enemigo de Dios? Hermanos, y algo más, cuando el Señor te salva, así como esta mujer podía sentir su sanidad, tú también puedes estar seguro y sentir tu salvación. Tú puedes tener plena seguridad, hermanos, de que Cristo ha muerto por tus pecados y que ahora Él te guía, te cuida, te protege, porque ahora le perteneces a Él. Antes pertenecías al mundo, pero ahora perteneces a su reino. Antes eras familia del diablo, pero ahora has sido adoptados y has sido hecho familia de Dios. Y te llevará a ese futuro glorioso, donde gozarás de Él eternamente y para siempre. Hija, le dice a esta mujer. Y si tú has sido salvado, es lo que Él te está diciendo ahora. Te está diciendo: hijo, hija, recuerda que eres parte de la familia de Él. Él te está diciendo: llámame, clama a mí y yo te escucharé. Pídeme y te daré. Oh, hermanos, qué gloriosa verdad. Y quiero que sepan algo interesante, hermanos. A nadie más en el Antiguo Testamento Cristo habla de este modo y se refiere de este modo diciéndole: hija.
Y claro, como ahora es hija y ya no es enemiga de Dios, ¿qué le dice Cristo? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Como es hija, ahora puede mandarla en paz. Los inconversos no tienen paz, hermanos. Eso es lo que nos dicen los salmistas. El inconverso no tiene paz. Tú y yo, que hemos nacido de nuevo, tenemos paz para con Dios. El inconverso está en guerra constante contra Él. Ahora somos hermanos de su reino. Versículo 35. Pero mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo no sé, hermanos, si ustedes aprecian aquí, pero aquí hay un contraste tremendo entre una persona que tiene mucha fe, y ahora llegan estos de la casa de Jairo, diciéndole a Jairo: hey, ya tú no molestes al maestro, ya murió. Que se devuelva, vayan para atrás. Yo veo, hermanos, dos grupos de personas en esta narración: los de falta de fe y los de una fe extraordinaria, como Jairo y la mujer. Hermanos, la mayoría está en ese primer grupo. Esas personas que dicen: ¿ya para qué vas para la iglesia? ¿Ya para qué vas a abrir tu Biblia? Ya es por gusto. ¿Y todavía estás orando por eso? ¿Para qué, hermanos? ¿Ya para qué? ¿En serio todavía ruegas a Jesús? ¿Todavía tú crees en esas cosas? No pierdas tu tiempo. Y eso es lo último que le están diciendo a Jairo, ¿no? Jairo, no pierdas tu tiempo. Ya, murió. Media vuelta, vayan para atrás. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. Al llamarle maestro, estas personas, al decir maestro, no molestes al maestro, se indica que tenían cierto conocimiento de Jesús. Ciertamente lo veían como un maestro, alguien quien escuchar, pero ellos ignoraban su divinidad. Ignoraban su divinidad. De manera, hermanos, que aprendemos que no es suficiente saber que Cristo es simplemente un buen maestro. No es simplemente decir que Cristo existió y fue un hombre muy sabio. No, hermanos, no podemos ignorar su divinidad. Tenemos que afirmar como cristianos que Él era verdaderamente el Hijo de Dios y por lo tanto tiene poder sobre la muerte. Ahora, ¿en cuál grupo estás tú, hermano? ¿Estás tú en el primer grupo? ¿O estás tú en el segundo grupo de personas con esa fe extraordinaria en Cristo? Quizás eres tú uno más de aquellos a los cuales Cristo puede pronunciar las mismas palabras que pronunció a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, miren el amor tan grande, la ternura, la compasión, la sabiduría de Cristo. Ciertamente, hermanos, Jairo al escuchar esas palabras, yo me imagino, hermanos, que su corazón se partió en 1000 pedazos. Su hija estaba agonizando, pero ahora le estaban diciendo: ya murió. Lo que tanto temía, su única hija, su amada hijita, lo que lo había perturbado por noches, se lo acaban de mencionar, lo acaba de oír: tu hija murió. Qué corazón tan destrozado a tener a Jairo en ese momento, hermanos. Pero Cristo, al escuchar lo que le dijeron, ¿cómo lo consuela? ¿Y cómo nos consuela a nosotros? ¿Qué le dice? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas,
cree solamente. Hermanos, si hay un versículo clave en nuestro texto, si hay un versículo, hermanos, que une el primer cuadro con el segundo cuadro, es este. Yo no sé, aquellos que están equipando siervos, si han visto el video de los quiasmos. Si hay un quiasmo, hermano, en este texto, es el versículo 36. No temas, cree solamente. Oh, hermanos, Jesús consuela a Jairo, como si supiera que esa fe que tenía podía ser zarandeada, podía menguar. Y le dice, no temas, cree solamente, Jairo, mirándolo a los ojos. No temas. Hermanos, el creer, la fe que necesitamos, que es esencial para ser salvos, tiene algunos componentes importantes y aquí vamos a mencionarlo brevemente, hermanos. Lo primero, hermanos, el primer componente de la fe que es necesaria para salvación es el reconocimiento. El reconocer quién es Cristo. Cristo no es un maestro más. Cristo es Dios encarnado, quien murió por nuestros pecados. Reconocimiento, reconocer que Él es Señor. Hermanos, Jairo y la mujer reconocieron quién era Cristo. Y recordemos que la fe, hermanos, esa fe no es mérito, no es un acto, no es una obra. Es simplemente reconocer que Él es Dios, que Él es Señor, que Él murió y pagó por nuestros pecados. Es reconocer, pero no un reconocimiento superficial o ligero. Es un reconocimiento, hermanos, de convicción. Es un reconocimiento que nos lleva a postrarnos delante de los pies del Salvador y decirle, sálvame, sálvame. Ese es el primer componente de la fe. El segundo componente, hermanos, es una necesidad. Jairo y esta mujer tenían una gran necesidad. Hermanos, el creer o la fe siempre está impulsada por una necesidad. Hermanos, pero el corazón humano, tu corazón y mi corazón, está opuesto, está totalmente opuesto. Hay una antagonía a darnos cuenta o aceptar cuando tenemos una necesidad. ¿Tú sabes lo que dice tu corazón y el mío? Tu corazón dice, yo no necesito un Salvador. Yo estoy bien. ¿Yo para qué necesito a Cristo en mi vida? ¿Yo para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Leer la Biblia para qué? Ya yo tengo todo. Yo no necesito nada. Al igual que Jairo, un hombre con un puesto prominente, con bienes. Jairo ciertamente no necesitaba nada, pero un día tuvo una gran necesidad. Su hijita amada estaba agonizando y a punto de morir. Hermanos, y tú y yo tenemos una gran necesidad también. Quizás no tenemos una hijita que está a punto de morir, pero nuestras almas están muertas. Nuestras almas están muertas, hermanos. Hermanos, y la cuestión es si tienes o no tienes. La Biblia dice que todos tenemos esa necesidad. El tema es si sabes que la tienes, si te has dado cuenta en el lugar, en la circunstancia en la que estás. ¿Qué pasa, hermanos, si ahorita mismo cierras los ojos? ¿Qué pasa si yendo a tu casa esta tarde tienes un accidente, te da un paro en el corazón que le da a cualquiera, hermanos, por más ejercicio y dieta o Fran Suárez, no hay. Le da a cualquiera, hermanos. ¿Tú sabes a dónde vas a ir? Ahora, este reconocimiento de Cristo y esta necesidad se encuentran, hermanos. Se encuentran. Y el tercer componente de la fe, hermanos,
es que la fe es algo inquietante. La fe es algo inquietante. La fe salvadora es algo inquietante. Por lo menos el versículo 24 y 25 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre fue. Hermanos, la inquietud que esta mujer tenía de esa necesidad era tan grande, hermanos, que no importaba multitud, no importaba lo que le iban a decir, no importaba que la escupieran, que la empujaran a causa de su inmundicia. Ella tenía que ir a conocer a su Señor. Versículo 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, Jairo. Hermanos, Jairo seguramente era conocido y bien visto por los fariseos, pero producto de esta necesidad que tenía de su amada hijita, ya no importaba más cómo lo veían, ya no importaba más lo que los fariseos iban a pensar de él o decir de él. ¿Qué le importaba si esas amistades se perdían? ¿Qué le importaba si el mundo lo odiaba con tal de que su amada hijita fuera sanada? El reconocer que Cristo es Señor, el saber que tenemos una gran necesidad, esa fe salvadora, hermanos, que se nos da, no nos va a dejar quietos, no nos va a dejar descansar hasta que estemos en paz con nuestro Creador. ¿Tienes tú esa fe salvadora, hermanos? Es esa inquietud que nos lleva a vender todo lo que tenemos hasta conseguir esa perla de gran precio, hermanos. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hermanos, la gente estaba alborotada y desconsolada. Y cuando Cristo nos dice que la niña no está muerta, sino duerme, no es que ella no estuviera realmente muerta, hermanos. Ella ciertamente estaba muerta, pero no de tal manera que iba a permanecer bajo el poder de la muerte, sino que era una persona que era como que si estuviera durmiendo, que en poco tiempo Cristo la iba a despertar. Y sin el más mínimo esfuerzo, como cuando usted levanta a su esposo, usted levanta a su esposa, Cristo en su poder la iba a levantar. Hermanos, y la palabra aquí en el original, cuando habla de se lamentaban, da a entender, hermanos, desconsolados, pero con mucha bulla. ¿Ha estado usted en algún entierro donde las familias lloran desconsoladamente, hermanos, que son gritos, que los niños pequeños se asustan de estos gritos y estos desconsuelos? Así estaban en la casa de Jairo. Su única hijita, hermanos, 12 años, tenía toda una vida por delante, acababa de fallecer. Versículo 38. Perdón. Sí, 38. 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Se burlaban de él. Hermanos, la palabra aquí en el original literalmente significa, lo estaban ridiculizando. Estaban ridiculizando a Cristo por haber dicho lo que dijo. Ellos ciertamente, hermanos, eran ignorantes al poder de Cristo. ¿Y qué sucede con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, Cristo, hermanos, los deja fuera de este milagro. Los sacó. Ellos no eran dignos para presenciar semejante milagro y semejante poder de nuestro Señor. Y Cristo solamente toma a los padres
quienes creían, quienes tenían fe, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva al cuarto, hermanos. Aquí vemos cierta privacidad. Hermanos, y esta privacidad nos ilustra de que nuestra salvación es así. Es algo privado entre tú y Dios. Tú no tienes que confesar tus pecados a los pastores. Tú no tienes que confesar tus pecados a ningún hermano. Eso sería inútil, hermanos. Yo no morí por ti. Tu hermano no murió por ti. Pero es algo entre tú y tu Creador. Oh, que tú puedas, hermano, esta mañana, si no has sido salvo, confesarte y poner a cuentas con tu Creador en lo privado de tu habitación. Es a Dios, hermanos, a quien confesamos nuestras transgresiones, a quien pedimos misericordia, a quien pedimos que nos salve, y solo a Él. Ahora, hermanos, hay un elemento, hermanos, especial, hay un elemento especial de la fe en este segundo cuadro. ¿Recuerdan lo que le dijo Cristo a Jairo? No temas, cree solamente, diciéndole, Jairo, tranquilo, lo único que tú tienes que hacer, ¿qué es? Creer. Y ya vimos que ese creer no es una obra, no era algo glorioso que a Jairo había que aplaudirle, era simple un toque, no era nada. Hay un elemento especial, hermanos, porque en los versículos que siguen, versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, por esto tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Yo les pregunto, ¿dónde está Jairo en la historia? ¿Está Jairo ahí, hermanos? Sí, está ahí. Es el padre de la niña, está dentro del cuarto, pero casi que pasa desapercibido, hermanos. Casi que pasa desapercibido. La pregunta es, ¿qué hizo Jairo en todo este milagro? ¿Qué aportó Jairo en todo este milagro? Cristo lo hizo todo, hermanos. Jairo no contribuyó a nada. Y así es la fe, hermanos. La fe de nosotros no contribuye a nada, no es una obra. De manera, hermanos, que para convertirte en cristiano no tienes que hacer nada. Escucha las palabras de Jesús. Cree solamente. Cree solamente. Es solo creer en Cristo como el Hijo de Dios, hermanos, y arrepentirte de tus pecados. Para que cuando se te da esa fe salvadora y tú puedas ver a Cristo por primera vez como tu Señor, que murió en esa cruz, en ese Calvario, derramando su sangre, y te des cuenta de tu enorme pecado y transgresión, entonces puedas caer como lo hizo Jairo, postrado a sus pies, diciéndole solamente, Señor, sálvame, yo no puedo hacer nada, he venido a ti, sálvame. Creer y el arrepentimiento no son obras, hermanos. No hay nada en que podamos contribuir a nuestra salvación. No hay nada que puedas hacer. Hermanos, no hay nada que podamos contribuir porque no hay nada que podamos aportar como pecadores. Cristo tiene que hacerlo todo, hermanos, para salvarnos. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho, hermanos. Esa es la verdadera fe salvadora. Esos son los componentes de la fe que empiezan a brotar de un corazón que ha visto a Cristo como Señor y como Mesías. Hermanos, la salvación bíblica, lo que predicamos domingo tras domingo, es una salvación que debe ser dada por gracia, por medio de la fe en Cristo, no por obras, para que no nos gloriemos. Esa es la importancia de la fe, hermanos, y es por eso que es necesaria para salvación. Hermanos, para concluir,
quiero terminar con 3 meditaciones, hermanos, que al ir preparando el sermón y al finalizar, meditaba en estas cosas que habían pasado. Y se las quiero compartir para que quizás se las puedan llevar en sus mentes y puedan meditar en sus casas también. La primera es, hermanos, que no pude evitar ver el contraste que había, hermanos, en toda la historia de estas 2 personas con una fe extraordinaria. Por un lado tenemos al principal de las sinagogas, alguien respetado, alguien prominente, alguien con bienes, alguien bien visto en la sociedad. Pero del otro lado tenemos a una mujer pobre, menospreciada. Y yo creo que ahí estamos viendo, hermanos, una lección importante. Que este evangelio de salvación, hermanos, es tanto para ricos como para pobres. Estamos viendo, hermanos, que tanto pobres como ricos, como personas importantes o aquellos que se sienten menospreciados, en ambos extremos de la sociedad, tenemos de ambas cosas en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Pero de ambos extremos, hermanos, hay una necesidad por el alma, hay una necesidad por el arrepentimiento y de volvernos a Dios. Y por otro lado, hermanos, vemos a este Cristo que tanto a uno como a otro responde su fe. Y responde obrando milagrosamente, hermanos, en su vida. ¡Qué increíble! La segunda meditación, hermanos, que yo hacía era, cuando Cristo iba caminando, se nos narra que las personas lo apretaban. Sin duda había contacto físico, había roce. Lo veían, quizás querían tocarlo solamente, para después decirle, toqué al Mesías, a Jesús. Pero ninguna de estas personas que lo apretaban y lo tocaban recibió milagros o fue salvo. Pero ¿quién sí? La mujer. Hermanos, ¿y por qué? Yo creo que la respuesta es porque no venían a Él con fe. Así hay mucha gente, hermanos, hoy en día. Así hay mucha gente hoy entre nosotros, aquí mismo en nuestras iglesias, que tienen toda una vida en la iglesia, que tienen la jerga cristiana en su boca, que leen la Biblia todos los días, pero en todos estos años nunca se han acercado a Cristo con verdadera fe. Jamás han puesto verdaderamente su fe en Cristo. ¿Y por qué? Porque el poder de Dios no los ha transformado. Uno ve sus vidas y quizás moralmente parecen buenas, pero no hay evidencia de ese poder transformador del Evangelio para salvación. Pero por otro lado, hay personas que han vivido 50, 60 años pecando, pero cuando se acercan a la iglesia, se acercan a Cristo, lo han hecho con verdadera fe, como la mujer en nuestra historia. Pusieron verdaderamente su confianza en Cristo como Señor. Y ahora el poder del Evangelio los ha transformado. Uno los ve y uno dice, wow, verdaderamente ha sido salva. No porque tenga una vida perfecta. Es que el poder transformador del Evangelio, hermanos, cambia verdaderamente. Y por eso, hermanos, esta mañana quisiera advertirte, cuidado. Cuidado de tener tantos años en la iglesia, o cuidado de tener tantos años escuchando el Evangelio y nunca haber puesto tu fe verdaderamente en Cristo. Y la tercera y muy corta, hermanos, es que quiero que recordemos como iglesia que en la enfermedad y en la muerte podemos espantar el miedo y toda ansiedad únicamente creyendo en Cristo. Creyendo en Él, confiando en que Él va a hacer lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra familia, lo mejor para nuestros hijos, porque Él es el Hijo de Dios, aquel que tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Oremos. Oh mi Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, porque hemos sido recordados, Señor,
de esa salvación tan grande que tenemos en ti. Ciertamente, Señor, nos maravilla tu amor, tu consuelo, tu ternura para con las almas. Esa ternura que nos has mostrado también a nosotros, Señor, a salvarnos de nuestro pecado, al poner en nosotros esa fe verdadera, que ahora podemos verte como Señor, que ahora podemos entender y ver la necesidad de nuestro corazón, y que nos has inquietado, Señor, para poner nuestra fe verdaderamente en ti. De manera que ahora tenemos paz. Así como enviaste en paz a esta mujer, ahora gozamos de esa misma paz. Ya no somos tus enemigos, ahora somos hijos. Y por eso tú nos cuidas, nos proteges con tanto amor y ternura, que nos maravillamos, Señor, que ciertamente no merecemos. Oh, te ruego, Padre, que si hay alguien aquí que aún no ha puesto esa fe en ti, Señor, que tú se la concedas, que sus ojos puedan ser abiertos, que te vean como Salvador, que se den cuenta del estado horrible en el cual están, en el estado peligroso y eterno, condenado en el cual están parados, y que puedan caminar a tus pies, postrados, para que tú los salves, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.